Bueno, arranco. Eh, Hola, bienvenidos a una nueva charla de El Ocaso del Pensamiento. Como estamos acostumbrados a arrancar este tipo de conversaciones con mi amigo Lucas, eh, voy a decir, ¿no? Esto es una charla, esto no es un podcast. La idea es sostener una conversación entre dos amigos, ¿no? Yo soy Matías y esta vez de nuevo grabando a la distancia, y en esta quinta charla lo que vamos a hacer es continuar con una pregunta que la dejamos picando en la charla anterior, en la que hablamos acerca de la percepción. Así que aquellos que están escuchando esto, les invitamos a que escuchen primeramente la charla número 4 sobre la percepción, ¿no? Porque vamos a seguir con un par de líneas que las dejamos picando en la charla anterior, ¿no? Y la pregunta es la siguiente, es una pregunta que la plantea este filósofo alemán Herbert Marcuse, de la Escuela de Frankfurt, y dice lo siguiente: ¿es para nosotros realmente posible diferenciar aquellos discursos que van orientados a constreñir, a cohibir a las personas, ¿no? A decir esto, tenés que hacer esto, esto y esto, aquellos discursos que nosotros distinguimos rápidamente como verticales y que están orientados a la manipulación de las masas, de estos otros discursos que van más bien orientados a la diversión, al ocio, al disfrute, a la procrastinación también, ¿por qué no? De las personas, ¿no? Bueno, ¿es posible distinguirlos? Sí, ¿no? ¿Por qué? Bueno, en relación a eso vamos a estar conversando con mi amigo Lucas, al que ya le doy la bienvenida. Bien, bienvenido a todos. A pesar de la distancia y de la cuarentena, estamos grabando esto también. Hay que sumarle ese condimento de que no solo estamos lejos, sino también encerrados, ¿no? Yo pienso que por ahí, no sé si sea clara esta distinción de parte de todas las personas, pero es evidente, es notable que hay contenidos que están hechos para ser triturados, nomás devorados sin alguna crítica ni nada por el estilo. No sé, por ejemplo, se me viene a la cabeza el cine, ¿no? Obvio que se expande hacia todos los campos, pero me viene la idea del cine. Hay películas que están hechas con cierto contenido de fondo, que como hablábamos en el podcast anterior, que por ahí hay simbología y cuestiones así de simbolismos que nos dejan los directores a modo de huevo de Pascua, ¿no? Para que lo encontremos. Y hay otras películas que son bastante chatas. Por ejemplo, no sé, Rápido y Furioso. ¿Qué esconde Rápido y Furioso? Nada. Es una película de tipos que aceleran autos y, qué sé yo, salvan al mundo o lo que fuera que hagan los de Rápido y Furioso. Pero son películas que para mí están destinadas a simplemente entretener. No hay un mensaje de fondo. Y eso me parece que la gente en cierta forma lo sabe percibir, lo sabe identificar, porque por algo estas películas de Rápido y Furioso, no sé, las comedias yankees baratas, son consumidas vorazmente, por así decirlo, ¿no? Porque están pensadas para eso, para entretener. Ahora, si esas películas tienen un mensaje, una ideología de fondo, me parece que es muy chata, a mi criterio. O sea, hay películas que tienen mucho más línea o lo que sea, y hay otras que, si lo tienen, obvio que en menor o mayor caso todas tienen una ideología, no sé. Pienso Rápido y Furioso no tiene algo ahí de lo latino, ¿viste? Del vandalismo que está marcado, no sé si, Sí, si se entiende un poco. sí. Bueno, ahí ya sigo con una cuestión que planteaste que me parece interesante rever, y es el hecho del entretenimiento, ¿no? O sea, con esta cuestión de la distinción de los discursos, nosotros lo primero que distinguimos es, bueno, básicamente hay uno de los dos, ¿sí? El que nos cuesta identificar como ideológico, que es otra cuestión que dijiste vos. La ideología está, es evidente que está. El problema es cuando no la reconocemos y no está en la superficie, ¿no? Hay que indagar un poco más y darse cuenta de lo que no se dice ahí donde se está diciendo algo de alguna manera. Entonces, a lo que voy es, el entretenimiento es interesante de discutirlo, cómo va mutando. Ya lo habíamos visto en la charla sobre Adorno y la industria cultural. Y vos lo estás retomando un poco ahora también con esto, ¿no? La cuestión de, hay determinados tipos de entretenimiento, y lo gracioso es, o lo que a mí me parece preocupante y para mí es a dónde va
Herbert Marcuse con esta pregunta, que el tipo la sostiene en este libro que se llama El hombre unidimensional. Ya lo tiro por si alguien quiere acercarse al libro, está muy bueno. Para mí va por el lado de que el consumo cultural cae en picada para estos pensadores de la escuela de Frankfurt, que son pesimistas respecto del entretenimiento. Lo que plantean es, bueno, básicamente el entretenimiento hoy lo que tiene que hacer es distraer a la persona de los problemas reales. Eh, bueno, Herbert Marcuse plantea el problema del entretenimiento que se amortiza muy rápido y que no permite una distancia, ¿no? O sea, una distancia del producto cultural que logre encontrar un espacio de reflexión. Entonces lo que dice es, retoma esto que lo decía Marx en el Capital y plantea, Marx lo dice respecto de Perseo, ¿no? Perseo se encasquetaba con su yelmo de niebla para perseguir a los monstruos y nosotros hoy lo que hacemos es encasquetarnos con nuestro yelmo de niebla para taparnos los oídos y los ojos y no ver las atrocidades ni los monstruos que se nos presentan. Entonces, lo que plantea de nuevo esta idea de la idea, ¿no? De la ideología, cómo la ideología es la ideología dominante, ¿sí? Ellos siguen con una línea marxista en este caso básicamente, que es lo que nos venden, ¿sí? Por ejemplo, lo que es divertido, ¿sí? ¿Qué es lo divertido? ¿Qué es lo gracioso? ¿Qué es lo bello? ¿Qué es? Bueno, ahí ya podemos empezar a discutir un montón de cuestiones súper interesantes y es la cuestión de la belleza es política, ¿sí? No, porque lo gracioso, que nos digan que esto es gracioso y que aquello no. Bueno, nosotros en la charla anterior estamos hablando de la percepción y que sobrevive lo que llama la atención y demás. ¿Por qué nos llama la atención determinadas cosas y otras no? ¿Por qué? Bueno, según Marcuse, según Adorno y según todos estos pensadores de la Escuela de Frankfurt, eso está evidentemente relacionado con el problema de la industria cultural. Y ahora, si nosotros hablamos de los problemas de la distracción y de que las personas, mientras están sumidas en una distracción constante por todo este aturdimiento que se nos produce al enfrentarnos a tantos ruidos e imágenes y demás, la reproducción social del mundo parece ser más simple, más sencilla, ¿no? Entonces ellos están en contra de este tipo de consumo cultural. Y bueno, me parece que va justamente por ese lado la cuestión de si es posible distinguirlo. Ellos dicen, bueno, este tipo de consumo no es inocente, o sea, los que producen esto tienen intereses muy claros, saben efectivamente qué es cuál es el sentido de eso que producen, ¿no? Distraerle a la gente del laburo, básicamente, ¿sí? Llegas a tu casa cansado de laburar y lo que tenés que hacer es olvidar de alguna forma todos los problemas que tenés dentro del mercado laboral y dentro del modo de producción capitalista y demás, en todos los aspectos que, que lo abarcan, ¿no? No solo en el sentido económico, para que al otro día puedas estar de nuevo descansado y puedas ir a laburar tranquilo. Tal cual. Bueno, no sé qué pensás vos de esta cuestión. Sí, estaba pensando en la cuestión de justamente quienes crean el contenido y cuál es su objetivo. Y se puede abrir mucho más ese abanico hoy en día en que, como yo lo sostengo, de que todos somos creadores de contenido. O sea, ya sea un tweet, un meme, una imagen, cualquier cosa, es contenido, ¿no? Alguien lo consume. Entonces, pienso en eso que decías de que ¿qué nos quieren vender? Y la pregunta es, ¿nos quieren vender algo o siempre nos venden algo, pero algunos lo disimulan mejor? Porque volviendo al tema de esto de que cada vez es más simple el contenido, como estas comedias yankees o alguna película, cualquier ejemplo, hay millones, eh, son películas chatas, ¿sí? Entonces, ¿será que esas películas ocultan un mensaje, ocultan algo más profundo que no llegamos a percibir? ¿O que justamente son eso y ya? O sea, porque por ahí es un toque rebuscado, pero si nos ponemos a pensar en estas películas carentes de contenido, ¿qué están vendiendo a las personas? Ponele, nombraste las pelis de Adam Sandler, ¿no? Y yo pienso, te están vendiendo un ideal de tipo de familia, tipo tonto, que se junta Sí. con los amigos y esas cosas, o simplemente trata de entretenerte un rato, ¿no? Entonces, cuando se vuelve
muy delgada esa línea, cuesta diferenciar. O sea, yo pienso, quiero creer, ¿no? En la inocencia de esos contenidos de que son así, ya, ¿viste? Es como que los tipos no lo piensan mucho ni siquiera para eso, boludo. Para usarlo en su beneficio, me parece, boludo. Claro, vos decís que le sale inconscientemente, ¿no? Claro. Como que justamente el objetivo es entretener nomás. Claro, no se ponen a pensar realmente sobre el discurso que están brindando, que están disparando, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, la más fácil es criticar los cuentitos de Disney, ¿no? Los cuentitos de Disney donde está la princesa que es salvada por el príncipe y demás, ¿no? Ujú. Que se repite como una especie de esquema en casi todos los cuentos y que nunca pasa de moda, así pareciera, ¿no? Siempre bueno, hubieron algunos casos en los que tratan de modificarlo un poco el esquema, pero pareciera que siempre vuelve, ¿no? Iba a decir que encima las películas de Disney y eso son distorsiones de obras literarias, ¿no? Y nosotros, lastimosamente, está metido en la sociedad la versión de Disney, siendo que, por ejemplo, creo que, no me acuerdo si era La Bella y la Bestia, era bastante turbia la historia y todo. O sea, el secuestro ese Disney nos lo hizo ver como algo lindo, pero en realidad... Claro. Sí, pero uy, sí sigo con eso, ¿no? Que me interesa, bueno, porque los cuentos de Disney, ¿no? La mayoría se basan en antiguas fábulas que fueron en su mayoría reunidas por los hermanos Grimm, por ejemplo, que los que hicieron los hermanos Grimm entre el siglo XVIII y XIX fue recopilar una serie de fábulas medievales, germanas y demás, que, que eran unas fábulas orientadas a disciplinar a la gurizada, ¿sí? A la gurizada germana, en el sentido de, le explicaban los castigos, eran bastante turbias en muchos aspectos. Claro, y eran todos orales, ellos lo escribieron. Claro, obviamente funcionan en el sentido de oral, ¿no? Qué sé yo, por ejemplo, Hansel y Gretel, ¿no? La cuestión de la bruja que aparece ahí, que se come a los chicos y cosas por el estilo, ¿no? Es bien medieval, ¿no? Está absolutamente relacionado con la tradición oral de la idea de la bruja, la cacería de brujas y demás, ¿no? Otro día podríamos hacer una charla sobre eso, a mí me encanta. Y ni siquiera ese. Tenés, por ejemplo, el libro este de Pinocho de Carlo Collodi, que no que en la fábula de Disney y demás no aparece cuando a Pinocho lo cuelgan la zorra y el gato, no aparece en todos los momentos turbios del cuento que aparecen realmente en el libro de Collodi y que hacen quizá mucho más entretenido la propia narración, ¿no? Es un debate ético lo que le pasa a Pinocho y en la fábula de Disney se pierde toda esa parte, ¿no? Se queda de nuevo con la parte más superficial del asunto. Tal cual. Bueno, por ejemplo, si hablamos esto de las cuestiones de diferenciar el contenido que es para entretener del que tiene una ideología, no queda fuera para nada el contenido para chicos. Me parece que ahí funcionarían los mayores aparatos ideológicos, o sea, relacionando esto de los cuentos que estamos hablando. Muchos de los dibujitos actuales tienen un mensaje que por ahí no está muy bueno y sin embargo lo dan y los adultos no se toman el tiempo de mirar el contenido para los chicos. Cito un ejemplo, yo tengo un hermano más chico que se la pasaba mirando Pepa y yo un par de veces me detuve a ver ese dibujito y para nada bueno era lo que transmitía. O sea, el personaje de Pepa era como una chica muy egoísta que ante la posibilidad de que ella no es el centro de atención o de que no le cumplan sus caprichos, era como que hacía un berrinche, todo. La familia se burlaba del padre porque comía mucho, ¿viste? Encima de ser un cerdito, comía mucho y como que era torpe, así, era re poco respetado el padre. Eh, Muy raro los mensajes que daba, o sea, eh, ju- indirectamente, si le da un mensaje o no, está presentando un personaje que los chicos pueden llegar a sentirse identificados o no con ella. Entonces, el presentar un personaje, el componer un personaje ya está diciendo mucho, ¿no? Y que el personaje sea así, le está transmitiendo algo a los chicos, ¿no?
Pero más vale, bueno, a eso es lo que voy. O sea, independientemente que nosotros acá podamos analizar un dibujo animado, una película o empezamos a mostrar ejemplos de cómo funciona esto, lo interesante es que nosotros podamos descubrir o podamos, no sé si descubrir sería la palabra, identificar que este tipo de consumo cultural, ¿no? Es no solo una consecuencia de un acto creativo, sino que instala discursos, ¿sí? Eso es importante, y los discursos, además, independientemente de que funcionen en términos virtuales, por ejemplo, o en las redes, o en imágenes y audios y lo que fuera, configuran prácticas. Y configuran prácticas y dejan huella. Y dejan huella no solo en las prácticas, dejan huella en los cuerpos, dejan huellas geográficamente, dejan huellas en muchos espacios, ¿sí? Entonces, lo interesante es que nosotros podamos distinguir estas cuestiones. Obvio, no quiero decir que los pibes que miren Pepa después van a ser todos unos egoístas, utilitaristas, que solo piensen en sí mismos ni nada por el estilo. Me refiero al hecho de que nosotros podamos ser por lo menos conscientes de cómo funciona esto del consumo cultural en la actualidad, ¿no? Tal cual, boludo. Y me viene otro ejemplo a la mente que hace poco se estaban tipo destripando, por así decirlo, o reviendo episodios o fragmentos de las novelas de Casi Ángeles. O sea, otro ejemplo tonto, pero que se daba acá en la Argentina y que marcó la adolescencia de muchas personas. Y se estaban viendo de nuevo con la cabeza que tenemos hoy en día esos dos episodios, y los mensajes que dan son nefastos. O sea, Sí, totalmente nefastos. Cómo trataban la sexualidad, cómo trataban el rol de la mujer, el bueno, hecho de la como manipulación, por así decirlo, que ejercían los personajes. Un desastre, o sea, la violencia era muy nefasto, los mensajes que daban. Y es re loco como todo lo teníamos naturalizado, ¿no? Entonces, creo que ahí estaba otro factor clave de esto, es la naturalización, por así decirlo. Porque por ahí los mensajes están re claros, pero como el contexto está naturalizando esas cuestiones, no las percibiríamos. Pienso que, qué sé yo, no sé, eh, en su tiempo por ahí, no sé, alguna peli media rara hacía ruido, pero hoy en día la vemos y recién ahora la podemos entender lo que el director quería transmitir, ¿viste? O viceversa. Una peli que fue una sensación, hoy la vemos y es una cagada, boludo. no, y bueno, eso pasa constantemente. Te iba a tirar un ejemplo que quizás es peor todavía que el de Casi Ángeles. ¿Y te acordás de esta serie que se llamaba Rebelde Way o Rebelde Way? No sé cómo Es se le la pronuncia. misma mierda, sí. Eh, la misma mierda, pero estos eran como más ricos, más poderosos. Era como. Después salió Ricos y Mocosos en la versión satírica y Yaré Argentina, ¿no? No sé si te acordás de eso. Sí. Digo, lo de Rebelde Way, la gente que se crió viendo eso, eh, esos pibes que eran todos hijos de millonarios y que se iban afuera y demás, instala un discurso. Obviamente es tan proclive a instalar un discurso ese tipo de novelas o series, no sé cuál vendría a ser la categoría, que te Telenovela. dan a entender que lo de afuera es mejor, como como las publicidades que se daban en el último régimen, fíjate lo que estoy diciendo, que estas publicidades que se daban en el último régimen militar. Por ejemplo, entre 1976 y 1983 había propagandas y publicidad en la televisión de sillones donde mostraban, puedes entrar en YouTube, fíjate lo que te digo, están eh, estas publicidades donde las personas, qué sé yo, venía un tipo, se sentaba en un sillón y el sillón decía Francia, y tenía un cartelito que decía de Francia, y se sentaba y el sillón era recopado, se sentaba, estaba recómodo. Después en una siguiente escena venía y se sentaba en un sillón que decía Japón y estaba recómodo. Se sentaba en un sillón que decía Estados Unidos, ¿no es cierto? El cartelito, y se sentaba y estaba recómodo. Y después había un sillón que decía Argentina y el sillón era una porquería y el chabón se sienta y se rompe el sillón y se cae en el piso. O sea, ¿qué te instala este discurso? Lo de afuera siempre es mejor, o sea, hay que ir para allá, acá estamos todos en la mierda, básicamente, esto es una porquería y cosas por el estilo. O sea, es un discurso elitista y está orientado a toda una clase social histórica en la Argentina que siempre miró más para afuera que para adentro, que es básicamente la oligarquía nuestra, y tenemos millones de ejemplos históricos desde que se constituye nuestra nación, básicamente, que podemos traer ahora a colación. Tomaría mucho tiempo, pero a lo que voy es que
tanto uno como otro en géneros distintos, ¿no? Una es una novela, la otra es una publicidad, instalan una idea, ¿no es cierto? No sé si pensás que tienen una relación esto que digo. Sí, 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 no, tal cual. Bueno, y lo loco es que justamente al estar naturalizado y eso y lo que fuera, eh, yo soy de la época en que se miraba Casi Ángeles, me parece re loco como la mayoría de la gente empatizaba con eso, o sea, o se sentía identificado con esas realidades que eran totalmente distintas a las nuestras. Nosotros andábamos en Nojota mascando chicles sin remera, ¿viste? Éramos totalmente distintos. Los tipos tenían mucama. La mayoría de las novelas argentinas, ahora que estoy pensando, siempre hay un rico y un pobre, ¿no? Nunca es una clase media. Y si es clase media, lo pintan como re de barrio, así que hablan mal. Y la clase alta tiene mucamas. Con ropa, o sea, uniforme de mucamas, todo súper súper raro, ¿no? Y lo loco es Sí. que cómo buscan que la gente se siente identificada con eso, ¿no? Y lo peor y lo más triste es que lo logran, porque si no, no se seguirían haciendo ese tipo de novelas, ¿no? No, no triunfarían, me parece. No, pero bueno, claramente. Ahora, no sé, no se me ocurre una novela que dé el ejemplo exactamente contrario ahora, porque por ejemplo tenés Floricienta, donde también pasa algo similar, ¿no? Está muy marcada la categoría social. Eran ricos. Bueno, claro, los que son pobres de alguna manera son asimilados por los ricos en esa especie de paraíso que es la gran casa de Federico Fritzenwalden. Así se llamaba, ¿no es cierto? Sí, sí. Me acuerdo, boludo. No me pregunte cómo mierda me acuerdo, pero me acuerdo. Bueno, yo miraba esa boludea antes, me acuerdo. Sí, yo también no sé cómo puta me acuerdo. Nos comió el cerebro toda esa porquería, Bueno, pero boludo. por ejemplo, Digo, si te remontamos atrás en eh, el tiempo, Muñeca el, Brava, el- la chica todo de barrio, no sé qué, la familia rica. No sé, esta novela de Thalía, María la del barrio también, ella todo humilde, familia rica. Bueno, Casi Ángeles era tipo un orfanato, sí, pero el orfanato recheto, ¿viste? Hacían propaganda todo el tiempo de marcas de ropa, ¿viste? Cosas así. Bueno, después Rebelde Way, que era un colegio tipo bilingüe, súper cheto. Después te podés salir un poco de ese contexto de novela juvenil para irte a las novelas de adulto y también tener los mismos ejemplos, ¿viste? Siempre fue esa la clase pudiente con la clase humilde, ¿no? Y la clase humilde totalmente estigmatizada, hablan mal, tienen trabajos de mierda, ¿viste? Se comportan lo llevan a un contexto en el que hay que ser educado y se comportan de forma inapropiada, ¿viste? Todo, como que te remarcaban y como decís, esas cosas no son inocentes, ahí te están vendiendo algo, boludo. Sí o sí. no, pero es increíble. Lo de Rebelde Way es una cosa increíble. O sea, vos le escuchabas hablar a los personajes que eran todos pendejos ricos, con un cerebro de bariwí, no sé. Eran Misoginia. comentarios así donde le bardeaban sí, le bardeaban a los docentes, le bardeaban a los que representaban los estereotipos negativos para ellos, que sé yo, había una chica gorda en la clase o había un compañero pobre y los bardeaban sin asco, así, y parecía como que eso era lo correcto, ¿no? De nuevo se instala una norma. Hmm. O sea, me interesa un poco, de nuevo, independientemente de que nosotros estamos ejemplificando con y nos reímos porque nos acordamos de lo que nosotros veíamos cuando éramos más chicos, ¿no? Está bueno ver que estos discursos son obviados en el momento. Por ejemplo, esto que nosotros ahora lo vemos como peligroso de lo que consumíamos antes, en el momento quizá no lo distinguíamos con tanta Ujú. facilidad. Entonces, la distancia es necesaria. Tal cual. A veces uno necesita tiempo para distanciarse de lo que vive y cómo lo percibe y demás. Pero está bueno discutir la cuestión de lo obvio, ¿no? Me acuerdo ahora, Bertolt Brecht dice, por ejemplo, ¿qué tiempos son estos en los que vivimos en los que hay que defender lo obvio? Ahora, ¿qué es lo obvio, no? Si nosotros seguimos con una línea un poco más sociológica, Bourdieu dice que lo obvio es lo que no se ve, ¿sí? Aquello donde yo no puedo ver, eso, lo que yo no veo y está ahí presente, mejor dicho, es lo obvio, eso que se naturaliza, ¿no? Que vendría a funcionar como algo neutro, que fluye ahí, está en la intemperie, ¿no? Dando vueltas y nosotros no lo vemos y tiene un efecto sobre lo real. Esa es la parte importante, ¿no? Ya lo habíamos visto en lo de la percepción en la charla anterior.
Las cosas están independientemente de que uno las perciba, tiene un efecto, ¿no? Y es interesante notar eso, ¿sí? Porque no significa que nosotros podamos distinguir absolutamente todo lo que pasa en torno a nuestro, pero es importante saber que las cosas que no vemos aún así pueden afectarnos, ¿no? Sí, tal cual. Es muy buena esa la frase de lo obvio, ¿no? Muchas veces es difícil pelear contra eso, contra esa obviedad, por así decirlo. Cuando uno cuestiona algo de, no sé, ¿por qué la mujer tiene que concebir un hijo sí o sí, ¿no? Y eso parece una obviedad y es re difícil luchar contra eso, pero en realidad puede ser de otra forma, ¿entendés? Estoy pensando un poco con respecto a esto del contenido y de cómo nos lo vendían y estas cuestiones, de que quizás estas producciones lo que hacen es, si imaginamos como un charco de agua, ¿no? Que en el fondo está el verdadero mensaje, es como que la ensucian un poco para que no podamos ver el fondo, ¿no? Y bebemos ese agua. Eso es lo jodido. Sí, entiendo. Bueno, pero de eso se trata, a eso voy. El que te viene a instalar un discurso que representa una defensa de un privilegio, no te lo va a mostrar transparente, ¿no? Porque el privilegio, lo último que es transparente. Si fuese transparente, nosotros tendríamos una guerra civil todos los días. Pero la gente es absolutamente pasiva en el mundo. ¿Por qué? Porque no distingue realmente el privilegio cuando lo ve todos los días. A pesar de que vos lo veas absolutamente todos los días, eso es lo interesante de lo obvio. Está ahí, pasa delante tuyo y no lo ves. Es la cuestión que le preocupa justamente a Herbert Marcuse, ¿no? Ahora, lo que Marcuse dice cuando plantea la cuestión de y compara con lo que plantea Marx y respecto a la fábula de Perseo, él dice, lo interesante es que la gente se cubre para no escuchar ni ver. O sea, la gente no quiere escuchar ni ver. Y bueno, eso es lo terrible. ¿Por qué? Porque hay algo que pasa desapercibido, es obvio, le pongo el obvio entre comillas, ¿no? Y es un adoctrinamiento previo, una especie de disciplinamiento. Entonces la persona que ve, escucha y después le sigue, él habla, dice lo que ve y lo que escucha, ¿no? Comenta, dice, mirá, esto pasa acá, bueno, entonces tiene miedo, entra la cuestión del temor, ¿no? De, bueno, si vos notás algo raro, vas a padecer de alguna forma algo, ¿no? Porque la norma funciona para que te excluya el sistema cuando vos vas contra la corriente. Claro, para mí va más del lado de eso del adoctrinamiento, ¿no? Si esto no fuera tan claro, o para verlo más claro, la publicidad no hace más que disfrazarnos de mensajes para, o sea, de crear mensajes para vendernos cosas, ¿no? Y todo el tiempo estamos bombardeados por esas informaciones. Entonces, por ahí no sé si la gente no quiere ver y no quiere escuchar, sino que vemos y escuchamos tanto que ya todo pasa desapercibido. No sé si se entiende. Sí, entiendo. Bueno, respecto a eso que decís, Malcolm X decía, por ejemplo, ten cuidado con los medios de comunicación porque te van a hacer odiar al oprimido y amar al opresor, ¿no? En el sentido de, si todos los días nosotros estamos viendo algo que va orientado, porque hay una elección previa al mensaje emitido, ¿no? En el sentido de los medios de comunicación. Si en todos los canales vos lo vas cambiando y te pasa siempre la misma noticia, entonces vos terminás pensando que eso es lo más importante. Eso me interesa a mí, de nuevo. La cuestión de la elección implica un valor detrás. Es una elección ética decidir de qué se va a hablar y de qué no. Ujú. ¿Sí? Y que eso pase por obvio es un problema. A mí me interesa de nuevo centrar la cuestión en la elección consciente, ¿no? Por ejemplo, ¿a qué me refiero con esto? A ver, va por el lado de lo que dice Virginia Woolf. Virginia Woolf tiene un libro que se llama El lector común. Es un libro de ensayos que está buenísimo, si quieren pueden leer, está genial. Y ella dice, tiene que haber una verdad, tiene que haber un muro. Has de haber una verdad, has de haber un muro. Entonces ella plantea la cuestión de que la verdad es un muro. ¿En qué sentido lo sostiene esto? O sea, dice, la verdad es un muro, la verdad es un valor, o sea, tiene que haber un parámetro que mida. ¿Por qué? Porque si no hay un parámetro, se vale todo, ¿no? Y el vale todo es la cuestión que le horroriza básicamente
a esta Virginia Woolf. Y la cuestión es la siguiente: hay un valor, hay un parámetro implícito en la elección del discurso que se da. Por ejemplo, si yo tengo 10 diarios, ¿no es cierto?, delante de mi mesa, y en los 9 diarios, en la tapa aparece que hay un eclipse de sol. Y en el otro, en la tapa, parece que murieron 20.000 personas producto de que se cayó un puente que estaba en mal estado en tal lugar, no sé qué mierda lo que fuera. Hay una elección ahí. ¿Por qué en una tapa aparece todo esto y en la otra tapa aparece aquello otro? ¿Me explico más o menos? Sí, sí. O sea, va por el lado de, bueno, pongamos el ojo a quién nos está hablando, ¿sí? ¿Quién es el que nos habla? ¿Por qué dice lo que dice? O sea, hay algo atrás, ¿sí? No nos quedemos solo con el mensaje. Y esto va para todo. Por ejemplo, nosotros acá estamos hablando, elegimos, optamos, decidimos qué palabra vamos a utilizar. ¿Por qué decimos lo que decimos? ¿Desde qué lugar hablamos nosotros? ¿Desde qué lugar habla la telenovela, ¿sí? Por ejemplo. ¿Desde qué lugar habla la publicidad? Claro. Hasta te podría cambiar el enfoque ahora diciendo, bueno, pero a pesar de que hay un montón de películas de mierda y cosas así, también hay películas buenas que sí tratan de, no sé si bajarte una ideología, pero por lo menos hacerte pensar un poco, plantearte temas que por ahí no están en boca de todos, ¿no? No sé, como la eutanasia, por ejemplo, en la película El Doctor Muerte, o cuestiones así, también podemos darle el otro lado. Sí, pero obvio, o sea, en este sentido la idea es discutir cómo se instalan estos discursos. Ahora, hay otra cosa que también me parece súper interesante y es la siguiente. Si yo voy con la corriente, escúchame bien lo que digo, si yo voy con la corriente, si yo soy parte de la norma de alguna forma, ¿no es cierto? Y hago una película, produzco algo, un meme, lo que fuera, algo que es políticamente correcto o aceptado, la gente lo no toma como ideológico y no piensa que yo soy un adoctrinador al decir esto que estoy diciendo. Ahora, si yo voy en contra de la norma y produzco un meme, algo gracioso, algo que le perturba de alguna forma la conciencia a las personas, o un producto cultural, una película, como decís, automáticamente es de alguna forma diagnosticado como ideológico. Y hay una cuestión tremenda, porque plantea la cuestión de que solo es ideológico lo que nos choca, lo que nos enfrenta. Entonces, la idea de que la ideología es mala, ¿no? Como yo no soy ideológico, ideológico es aquel que viene a decirme que lo que yo hago está mal, aquel que me quiere plantear que la elección mía de mi vida no es acorde no es éticamente correcta, va por otro lado, qué sé yo. Entonces, el ideológico siempre es el otro. O sea, tan perversa es la construcción que se hizo en los últimos años de la ideología, que se plantea siempre que lo ideológico, lo político, lo adoctrinatorio siempre viene a ser el que se nos enfrenta, y nosotros carecemos de todas esas mañas negativas. Nosotros somos neutrales, limpios y pulcros, ¿no? Esa cuestión pura, ¿no? No sé si me explico. Sí, sí. O sea, siempre quien te quiere hacer pensar otra cosa o cambiar es el otro, diciendo que si te quieren cambiar es porque vos ya tenés una posición o en caso de que no estés de acuerdo con lo que el otro expresa es porque justamente tenés ya una postura tomada y de dónde salió esa postura tomada que tenés y por qué la tomaste y todas esas cuestiones empiezan a jugar ahí, ¿no? Pero claro, bueno, y me interesa algo que... me interesa la cuestión de la pureza, ¿no es cierto? La ideología es la cosa sucia, ¿no? El adoctrinamiento y demás. Y nosotros acá, si nosotros vendríamos a ser parte de la norma, del sentido común, ¿no? Esta cosa, como si el sentido común no fuese también una construcción y un campo de batalla, y la historia misma no fuese un campo de batalla al que hay que chocar permanentemente. Digo, nosotros acá somos los puros y los impuros vendrían a ser aquellos que nos hacen querer pensar diferente. Tal cual. Como si nosotros, si suponiendo que estamos de acuerdo en todos los aspectos, realmente pensáramos. O sea, la idea del consenso necesario está bien, o sea, hay que coincidir en muchos aspectos, pero también hay que rever la cuestión de que el disenso es importante. O sea, yo tengo que poder discutir con un otro, ¿no? Y me interesa esa cuestión de la pureza. Hoy justamente estuve leyendo a Émile Cioran, Uh-huh. es un filósofo
y escritor rumano que escribe en francés, y él tiene un libro que se llama De lágrimas y de santos, y en un momento él habla de la vida de los santos, no sé, es interesante porque es un tipo súper negativo en muchos aspectos, pero tiene como una cercanía con los santos, le gusta la vida de los santos, entonces analiza la vida de los santos y demás, y plantea la cuestión de que el santo es como un desierto, ¿no? Analiza la cuestión de que la vida de los santos es como un desierto, es inaccesible de alguna forma, de tan puro que es, y plantea la cuestión de que la pureza es aquel lugar donde nada crece, ¿sí? O sea, la inactividad. O sea, y me encantó esa metáfora, ¿no? Porque él asemeja al santo, al desierto, y plantea esta cuestión, ¿no? Bueno, puro es aquello donde nada crece. En el sentido que donde hay algo, donde hay un crecimiento, donde germina una semilla, hay ya en ese mismo lugar una perversión, ¿sí? Hay algo que pervierte el orden natural de las cosas, ¿sí? Lo puro es lo primero, lo original, donde no hay movimiento, donde todo está estancado. Tal cual. Entonces, la idea es discutir de nuevo el ordenamiento que se considera natural de las cosas en la actualidad, porque ¿qué es lo natural? De nuevo, hay que rever muchos parámetros que se nos presentan como fijos, permanentes, incluso ahistóricos. No sé qué pensás vos de esto que digo. Sí, vale aclarar que justamente a Emil Cioran le debemos el nombre de este podcast porque hay un libro de él que se llama El ocaso del pensamiento, así que es una figura célebre, por así decirlo, entre nosotros. Sí, Bien, estaba pensando en lo que decís, esto del sentido común, y hay algo que también se ve mucho, que lo voy a citar a mi profe de filosofía, que siempre cuando se armaban debates o charlas en las clases y alguien contestaba o luego de argumentar algo o por ahí opinar nomás, porque ni siquiera lo argumentaba, sino que tiraba alguna ideología o algo así medio chocante, o por ahí tenía un pensamiento y no quería salir de ahí, le decía, es mi punto de vista. A lo que el profesor, muy ingenioso, le decía, todo punto de vista es tener la vista o toda la vista en un solo punto. Y me parece muy buena. Porque justamente es lo que vos decías, el tema de la construcción y del sentido común, que esto se construye, justamente este punto de vista, alguien le dijo, che, mirá ese punto y no mires nada más, ¿entendés? Y mirá solo ese punto. Entonces, ese mirar ese punto, ese mi punto de vista, en realidad no es tu punto, sino que alguien te lo dijo que vos mires ahí, ¿viste? Y me parece muy buena el remate que le da el profesor, porque justamente al enfocarte únicamente en ese punto, estás dejando todo lo que está más allá, ¿no? Y es un poco lo que hablábamos también con el tema de la percepción. Según donde yo hago foco, no quiere decir que las otras cosas dejen de existir, ¿no? Las cosas existen a pesar de que no las percibimos. claro, me parece muy interesante y bueno, nosotros estamos ya con el tiempo medio ajustado, pero me parece que es un tema súper fértil para poder seguir discutiendo, ¿no? No sé qué pensás vos. Y respecto del sentido común, por ejemplo, podemos plantear una cuestión en una charla próxima, ¿qué es el sentido común? No sé si te parece. Pero por el lado de que hay una banalización de lo que se considera el sentido común en la actualidad, como hay una banalización de casi todas las categorías conceptuales que fueron formuladas en otra época y que hoy por hoy, como nadie lee a estos pensadores que se tomaron un laburo intenso para poder producir esto y que ahora pareciera que están en el olvido, digo, porque el sentido común, ¿no? Pienso en los ilustrados, no hablaban del sentido común, ¿sí? Pero lo le llamaban el common sense, ¿sí? Entonces, cuando vos lees a Hume, lees a Locke, lees a Rousseau, a todos estos pensadores, incluso en Hobbes está un poco la cuestión del common sense, porque son los pensadores contractualistas, ¿no? Los que se plantean la cuestión de cómo hacemos para que haya una sociedad estable, ¿no? Y se preocupan por la cuestión del consenso y demás. Estos tipos tenían muy claro que el sentido común era instalar un discurso que no es natural ni mucho menos, pero que es necesario. Y ahí viene la cuestión de qué es necesario, ¿no? Ellos planteaban hacer determinado tipo de sacrificio para que la sociedad sea estable y todo por el estilo.
Ahora, eso se perdió el foco ahora en la actualidad, digo. ¿Por qué? Porque hoy por hoy se naturalizó tanto la idea del sentido común que pareciera que hay demasiados hábitos y costumbres que se consideran una norma y son casi inamovibles, ¿no? O sea, no le podés patear el banquito de ninguna forma a determinado tipo de actitudes, ¿no? No sé qué pensás vos de esto que estoy diciendo. Y me parece que es interesante discutirlas. Sí, vale la pena discutirla, tal cual. Pero me parece que ya queda para otra charla. Siempre nos Sí, vamos de tiempo. A modo de cierre, no sé si querés que lo haga yo o lo hagas vos, me parece que en cierta forma eh, podemos sí sí. distinguir un poco estos mensajes que se encuentran, por así decirlo, encriptados en todo lo que consumimos. Eh, Todo depende de la forma en que uno se plantea ante ese contenido, me parece, ¿no? Si lo hace de una manera crítica o simplemente lo consume, pero hay que tener en cuenta de que esas cosas algo más quieren decir, ¿no? Siempre traen un mensaje oculto. Hay gente que gasta muchísima plata, perdón, para hacer esas cosas. Entonces necesitan que aprovecharlo lo más que puedan, por así decirlo, esas producciones, y bien después recuperan un montón de guita. Pero me parece que sí, que se puede distinguir un poco, o reconocer por lo menos, si se quiere, qué te estarían vendiendo en el trasfondo de esas películas, música, lo que fuera. Pero es como lo que hablamos siempre acá en esto, depende mucho de la actitud crítica que uno le ponga a todo, ¿no? A la vida misma, no solo a lo que consume. Y ahí retomo lo que decías, el hecho de elegir qué miramos, elegir hacia dónde miramos también, eso una buena pregunta, ¿no? Un buen punto para acotar, perdón. Si tenemos la vista puesta en un punto nomás o lo tenemos en todo el panorama, ¿no? Sí, me parece central esa última parte, ¿no? Es un aprendizaje constante. Nosotros todo el tiempo estamos aprendiendo a leer, ¿no? Para mí, yo centro mucho siempre el interés en la cuestión de la lectura, ¿sí? Pues nosotros leemos estas cosas. Y lo interesante es que podamos ir consiguiendo herramientas para que nuestra lectura sea cada vez un poquito más profunda y no se quede solo con la primera impresión o la cuestión superficial. Entonces, en la medida en que nosotros podemos acercarnos un poco más a, a la profundidad del asunto, y nos hagamos preguntas, o sea, para que nosotros tengamos más facilidad, lo interesante es hacernos preguntas. Y yo siempre le digo, por ejemplo, a mis alumnos lo siguiente: pregunten cada vez que leen algo, cada vez que le escuchan hablar a alguien, pregúntenle, ¿quién es este que me está diciendo esto? Pero no en un sentido prejuicioso ni nada por el estilo, ¿no? El quién sos vos, esa estupidez que todavía existe y que habría que discutir, ¿no? La cuestión del quién sos vos, que es prácticamente fundamental en la sociedad del envase. Si tan solo yo lo supiera, muchacho. A lo que voy es, ¿quién es el que me habla? ¿Por qué me dice lo que me dice? ¿Cuál es el objetivo de esto que me está diciendo? Va de la misma línea que con las tres preguntas que habría que hacerse cuando te cuentan un chisme. No sé si te acordás de eso, Sí, de Aristóteles. de Aristóteles, tal cual. Esto que me están contando, ¿me sirve para algo a mí? Claro. ¿Puedo estar seguro de su veracidad? En todo caso, si no me sirve o me hace mal, ¿para qué lo escucho? Bueno, todo ese tipo de preguntas hay que hacerse cuando uno está leyendo algo, me parece, y es interesante que tomemos en cuenta estas cuestiones. No sé qué más se podría agregar. Estamos medio, medio ajustados con el tiempo. Pero a modo de cierre podríamos decir justamente de esto de cómo manejamos la información que recibimos, no deseada, por así decirlo, porque todo el tiempo estamos siendo bombardeados por información. Ver cómo administramos esa información que recibimos y ver también cómo elegimos lo que queremos consumir, ¿no? Ya, retomando lo que hablábamos del elegir. Elegir qué hago con la información que me la tiran, que me cae en la cabeza. Qué hago con esa información y cómo elijo lo que quiero ver y lo que quiero consumir, ¿no? Más hoy en día en internet, que podemos elegir qué consumimos. Antes como que dependíamos de la programación de la televisión o de las radios, pero antes otro era el encargado de elegir el contenido, entonces ahí se le daba una autoridad que hoy en día quizás
no la tiene, o sí, pero es como que tenemos al menos esa ficción de que elegimos, que consumimos. Bueno, esto fue otra charla de lo que hace el pensamiento con mi amigo Lucas, que pareciera que cada vez se nos hace más largo esto y disfrutamos cada vez más con este tipo de charla. A mí me encanta y me parece genial y me parece que estaría bueno que si los oyentes, ¿no?, puedan comentar si quieren. Ahí en YouTube tienen abajo para comentar y dejarnos apreciaciones, recomendaciones y demás. Nosotros estamos dispuestos a escuchar esto que puedan llegar a decirnos, ¿no? Y bueno, creo que hay mucho de lo que dijimos hoy que lo vamos a retomar en otra próxima charla porque me parece un tema súper fértil y que es casi inagotable en este tiempo que tenemos, a pesar de que le metemos mucha velocidad y que se nos va de las manos. Así que, bueno, nos vemos en otro episodio. No sé si Lucas quiere agregar algo más. No, estamos.